ABB Cordillera Online, la señal de la provincia Cordillera, le quiero dar la más cordial de la bienvenida en el día de hoy. Hay etapas que terminan y otras que empiezan. Hoy día está terminando una etapa de la primera autoridad alcaldicia de acá de Puente Alto, y con él vamos a conversar de esto, de lo que se está terminando y de lo que se nos viene, especialmente con esto de la pandemia que nos ha golpeado a todos. A él le damos la bienvenida. Germán Codina Power está con nosotros. ¿Cómo le va, alcalde? ¿Cómo está usted? Y quiero partir preguntándole que los municipios y Chile y los chilenos, con esto de la pandemia, tuvimos que cambiar nuestro modo de vida. Y usted como alcalde y como jefe comunal, como la primera autoridad de Puente Alto, me imagino que tuvo que cambiar muchas cosas. Presupuesto, personal. ¿Cómo enfrentó estos casi 2 años que tenemos con esta pandemia, alcalde? Bueno, primero agradecerle a usted la entrevista, el espacio. Valoro mucho los medios de comunicación locales y también felicitarlos por el esfuerzo de sacarlo adelante permanentemente, no bajar los brazos. Y claro, este ha sido un año muy complejo, muy difícil. Ha sido un año en el que se echan de menos también los afectos. Creo que eso es un condimento adicional que ha ido demostrando lo complejo de la pandemia. Por una parte, tenemos una pandemia que es atroz, que ha quitado vidas, que ha destruido familias, y por otro lado tenemos que los equipos municipales han tratado de tener la fuerza, el empeño. Yo como alcalde lo que he tenido que hacer es dirigir, a pesar de las vicisitudes, ¿no es cierto?, de esta tormenta, al equipo y sacarlo adelante, porque creo que cuando uno ve las ollas solidarias, las ollas comunes, con más de 5 millones de almuerzos entregados desde el comienzo de la pandemia, cuando uno ve la forma en que la brigada COVID, incluso el fin de semana, llega a la casa de la gente que tiene algún enfermo, con ayuda, con mercadería, gas, etc. Y además atención médica, uno se da cuenta que en realidad hemos hecho hartas cosas y me siento orgulloso y agradecido de los funcionarios municipales, pero también, en especial, de la gente que nos da su confianza, que trabaja, que nos da obviamente su respaldo para poder seguir en esto. Y a los funcionarios de la atención primaria de salud, me saco el sombrero, un gran abrazo. Pero también a todos los equipos municipales de terreno, o sea, la gente que está en Videco, en la Limao, en la Dirección de Emergencia, y en distintos ámbitos, que han colaborado para que todo pueda funcionar, porque ha sido muy difícil. Lo primero que tuvimos que hacer también para cuidar a los funcionarios es que aquellos que tenían enfermedades de base o que eran adultos mayores, brindarles ciertas facilidades. Entonces, inmediatamente sufrimos una merma de los equipos municipales que podían estar en el territorio, pero así todo, tenemos mucha gente camiseteada que nos ha ayudado y hemos logrado estar y acompañar, además de seguir adelante con todo lo demás que significa ser municipio, porque el municipio no se detiene en ningún minuto. Tienes que seguir preocupándote de la ciudad. El aseo, el apoyar con temas de seguridad, a pesar que tenemos pocas atribuciones, todos los programas sociales, discapacidad, son tantas cosas, bueno, áreas verdes, iluminación. Y alcalde, hay áreas que tuvieron que dejar de funcionar por esto de la pandemia. Me refiero específicamente al deporte y la cultura. ¿Qué pasó con esos recursos? ¿Se destinaron a alguna otra cosa? ¿Están ahí esperando? ¿Qué pasó con eso? El tema de los recursos, particularmente en esos ámbitos, hay ciertos talleres que igual se han desarrollado a través de la línea digital, ¿ya? Que son formas de mantener activas a las personas en el hogar, ¿ya? Y otros que claramente, por ejemplo, estaban vinculados a actividades masivas, lo que han hecho es redirigirse fundamentalmente a temas de pandemia. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, las cifras de lo que hemos gastado en poder brindar frutas, verduras, proteínas, legumbres, etcétera, a las ollas, gas, por ejemplo, también los pocillos para transportar los almuerzos. Uno va sumando, y en realidad son muchos recursos. Y todo de manera súper transparente, o sea, aquí la gente puede perfectamente verificar, pedirnos, por ejemplo, a la misma gestión a través de la oficina aparte, la información que necesiten con relación al manejo de los recursos. O sea, nosotros tenemos
una gestión que ha tratado permanentemente de hacer el esfuerzo de transparentar más allá incluso de lo que la misma norma establece, y tanto es así que el municipio de Puente Alto ha sido galardonado, ha sido reconocido por el Consejo de la Transparencia y otras instituciones como uno de los municipios que ha ido desarrollando lo que se llama el gobierno abierto. Nosotros, todo se hace público, o sea, incluso también, y debo decirlo, por ejemplo, en el manejo de los recursos, he sido un alcalde muy estricto. Por ejemplo, en todos mis periodos como alcalde, nunca le he pedido un peso al municipio para que me pague un viático, por ejemplo, ¿ya? Porque considero que con lo que uno gana, realmente considero poco ético estar pidiéndole recursos al municipio de viático, ¿me entiendes? Aunque existe ese derecho para el trabajador, para la persona por supuesto, de autoridad, y muchas autoridades los cobran. Sin embargo, yo me he negado sistemáticamente a eso. Y también me he negado, por ejemplo, a cambiar el vehículo municipal por un auto nuevo. Si usted ve, el vehículo que hay es el mismo vehículo que había desde que yo asumí como alcalde, que ya tiene casi 10 años. Pero creo que hay que ser austero, hay que cuidar los recursos de todos, y por eso soy una persona muy estricta también con los equipos municipales. Alcalde, cuando esto de la pandemia recién parte, usted y el alcalde de la Florida, Carter, fueron los más críticos con el MIXAL porque no le daban participación a los municipios, dentro de todo lo que era la organización del paso a paso, por ejemplo, y todo lo que se vino después. Eso le costó, y mucha gente, muchos políticos de nuestro país y entidades también, le critican al gobierno que llegó tarde o que llega tarde. ¿Usted cree que el gobierno ha llegado tarde? Sí. Creo que el gobierno ha sido muy lento para tomar ciertas decisiones estratégicas. Por ejemplo, mi gran pelea al comienzo de la pandemia fue lisa y llanamente haber implementado en Chile una suerte de política como la que se hizo en Nueva Zelanda, ¿ya? En la que si nosotros hubiéramos inmediatamente tomado acciones claras, hubiéramos reducido la posibilidad de contagio del virus, ¿ya? Haber hecho una cuarentena inmediata y haber detectado dónde está, y aquí está, estos son los pasos, ok, perfecto, ahí está el problema. Hubiéramos logrado salir y después tener actividades de manera mucho más libre y normal. Pero empezar a convivir con esta pandemia como convivimos hoy día, nos ha costado, yo creo que muy caro, o sea, y además de todo, se hace muy difícil, por ejemplo, que la gente pueda seguir las cuarentenas tantos meses. O sea, cuando tienes un departamento de 50 metros cuadrados, y a veces menos, finalmente entonces yo creo que la política debiera de orientarse diferente en el trato de esto, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, ¿y cómo le vas a exigir tú a alguien que se quede en la casa 2 meses, 3 meses, 4 meses? Llevamos a estar más de 5 meses en cuarentena en la primera ola, y ahora ya llevamos 2. Entonces, lo que hay que hacer es permitir ciertas circulaciones, pero con distanciamiento garantizado, ¿me entiendes? Con las medidas también apropiadas para poder circular. Me molesta mucho, por ejemplo, que todavía no se haga una diferenciación del horario de ingreso y salida de los trabajadores. En nuestras micros, en nuestro metro, finalmente se termina exponiendo a nuestra gente al contagio porque no hay una medida clara. Entonces, yo le he pedido, o sea, si usted me ha escuchado desde el comienzo de la pandemia, incluso antes, era lo que yo indicaba, que nos volvemos todos locos usando la infraestructura pública en 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Distribuyamos distinto el uso, como una manera de darle un uso más racional y además de todo proteger a nuestra gente. Son detalles que le estoy diciendo, pero igual estoy contento que de alguna manera logramos desde el mundo de los municipios, el mundo de los alcaldes, hacer frente a algunas decisiones y que finalmente la autoridad sanitaria tuviera que ir cediendo y entendiendo que había que abrir ciertos espacios. Pero hoy día, por ejemplo, una de las cosas que he estado levantando como bandera es que nos permitan vacunar a todo el que quiera vacunarse. Esto de que nos van diciendo, no, esta semana solo a esta edad. Tiene gente más joven que hoy día quiere vacunarse y no se puede vacunar. Y tú vas al centro de vacunación y te das cuenta que está subutilizado. Por ejemplo, de lunes a viernes, los puntos de vacunación tienen capacidad ociosa, ciertas horas en que no llega tanta gente. Entonces, tú podrías perfectamente estar avanzando más rápido en la vacunación, sin embargo, te retienen las vacunas. Porque todos los días, tú, para que la gente en la casa entienda, no te dan las vacunas para una semana o para un mes.
todos los días tienes que ir a buscar las vacunas. Entonces, si no sigues las pautas del Ministerio de Salud, te pueden cortar la vacuna. ¿Y cómo hemos andado nosotros de vacuna? ¿Hemos tenido algún momento que Puente Alto se ha quedado sin vacuna por ave o por ese motivo? Efectivamente, hemos tenido algunos momentos en los que en algunos puntos de vacunación no se ha tenido la cantidad de vacunas necesarias porque simplemente el Ministerio, las que mandó ese día, no eran las suficientes. Por ejemplo, también nos pasó mucho con la vacuna Pfizer, ¿ya? Que se transformó de alguna manera en el colectivo en una de las más valoradas. La gente, si tú le dices, por ejemplo, te quieres vacunar con CanSino o con Pfizer, lo más probable es que la gente te diga Pfizer. Lo más probable. A alguna gente le gusta CanSino porque es una sola dosis. Pero se empezó a generar una suerte de estatus distinto a las vacunas. Y eso llevó a que mucha gente tratara de vacunarse, por ejemplo, con la Pfizer, pero te daba, por ejemplo, 500 dosis para el día. Y te llegaban 600 personas. ¿Entiendes? Entonces, creo que no se ha dado al municipio. Particularmente nosotros tenemos refrigeradores especiales para tener 40.000 dosis. Porque nosotros para la influenza, hace un par de años atrás, compramos refrigeradores porque nos interesaba poder tener gran cantidad de vacunas contra la influenza para poder aplicarlas rápidamente. ¿Ya? Por ejemplo, en los niños en los colegios, etc. Entonces, y hemos ido invirtiendo en la mejora de la infraestructura de la corporación municipal y del municipio. Entonces, hubiéramos esperado que el Ministerio de Salud entendiera que hay multiplicidad de comunas en el país que son muy distintas. Yo te entiendo que tal vez alguna comuna rural no tiene todos los implementos necesarios, entonces tienes que darle todos los días las vacunas porque tú mismo se las cuidas en el servicio de salud, ¿ya? La mantienes refrigerada como corresponde, porque tal vez no tienen los refrigeradores. Nosotros los tenemos, porque somos una ciudad, entonces hemos ido invirtiendo. Por ejemplo, compramos la copa de agua hace un par de años atrás. Sí. Somos la única comuna de Chile que no estando en un periodo post-terremoto, porque el Maipú es una ley especial que se hizo, pero somos la única comuna de Chile que ha hecho una inversión sostenida para poder tener un sistema de agua potable, ¿me entiendes? ¿Ya? O sea, que podamos tener un sistema de agua para responder a las emergencias, a la urgencia, a las catástrofes, y de manera responsable, proactivamente, lo hicimos antes, no estamos esperando que venga un nuevo corte de agua para hacerlo, o sea, y en definitiva, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Como somos una ciudad, también estamos pensando siempre cómo hacemos para que esta ciudad pueda responder mejor a las necesidades de urgencia y además también construir un Chile más justo. Yo soy de los que creen que el agua es un derecho. Entonces, me molesta mucho que, por ejemplo, el sistema de agua no me permita a mí, con los litros que tengo hoy día, poder inyectarlos al sistema, como en la electricidad se puede. Sí. El sistema de concesión eléctrica es muy distinto al sistema de concesión de agua. Entonces, tenemos agua, pero al final tengo que obligadamente pagarle a la empresa de agua, Aguas Andinas. Si es que le doy un subsidio a alguien, tengo que pagarle con dinero. Dinero que se puede usar en otras políticas sociales, a pesar de tener el agua para compensarlos en agua, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces lo que yo busco es que la legislación me permita que los compense en agua en vez de pasarles dinero, y el dinero usarlo en otras políticas sociales. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Me parece, sí, es buena idea. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros damos subsidios de agua, ¿cuánto? 300 millones al año. Entonces me podría ahorrar 300 millones para generar políticas, por ejemplo, para ayudar a los comités de vivienda, con el ahorro, ¿ya? O mejoras de otra naturaleza, para que esos comités puedan postular y avanzar más rápido en las listas que tienen de espera en el ministerio. Alcalde, sin duda la educación es una parte muy importante de todas las familias puentealtinas, ¿no? Porque o tenemos hijos o tenemos nietos y ellos están educando. Y hoy día hemos visto de que ya los chicos presencialmente simplemente no pueden ir a clase. ¿Usted es partidario de que vuelvan a clase en qué fase? ¿En la fase 2, en la fase 3, en la fase 4? ¿Cómo lo vamos a hacer ahí? Porque nosotros ya estuvimos en fase 2, por ejemplo. Y no sé qué es lo que pasó con los colegios. Yo sé que hay clases online, la gran mayoría de los colegios lo están haciendo. De hecho, mis nietos están yendo hacia clase. Pero usted, ¿es partidario de qué? Mire, yo soy partidario de que como sociedad nos demos cuenta que cuidar la vida y la salud de las personas tiene que ser algo prioritario. Pero también la educación. Si me pregunta, es obvio que la educación presencial, la educación en la sala, que el niño asista al colegio, lo considero insustituible. O sea,
de verdad que la educación a distancia, a través de la pantalla, pierde ya, calidad, pierde, porque es imposible que un profe a distancia, ¿no es cierto?, pueda también utilizar todo su caudal de potencialidades, que tú, estando con un niño en el aula, en el colegio, puedes ayudarlo de maneras muy distintas, ¿ya? Y por la pantalla es muy difícil porque se genera también un problema de la multiplicidad de personas que están en pantalla y es difícil la comunicación en una vía para allá, después la otra vía para acá. Y creo que se ha generado, como dicen los expertos, un terremoto en el tema educativo que nos va a costar mucho revertirlo, pero un terremoto también habría sido, y peor, haber perdido la vida de estudiantes porque hubiéramos actuado de manera irresponsable. Entonces, ¿qué es lo que uno considera que es más importante en esto? Entonces, cuidemos la vida y la salud, pero también, con generosidad, vayamos abriendo el proceso presencial en la medida de lo posible. Y cuando usted me dice a mí, es fase 1, 2, 3, me queda claro que por lo menos en la fase 1 es imposible, ¿ya? Estamos en cuarentena, más encima, cuando usted mira las salas de urgencia, se da cuenta que están ingresando ya muchachos más jóvenes, ¿ya? Y por lo tanto esta enfermedad también le pega a los jóvenes. Al principio, recordemos, que se creía que esto solo le hacía daño a los adultos mayores. Y la enfermedad ha ido demostrando, con algunas de sus variaciones y las nuevas cepas, que también puede ensañarse con grupos de chicos jóvenes, incluso también algunos niños después con el PIMS, con este síndrome. Sí. Entonces, hay que volver a la presencial, por cierto. La educación a distancia no es tan buena como se creía y también hay brechas. Mucha gente que no tiene el computador en la casa. Nosotros entregamos 3.500 tablets para que la gente pudiera conectarse, los niños pudieran conectarse en su casa, y obviamente era un salto cualitativo de calidad enorme, porque salía de un celular pequeño, que además todo muchas veces con las pantallas rotas, que es caro cambiar la pantallita rota del celular, sí, claro, ¿ya? Cuando se tetriza. Y esto lo hicimos, ¿qué hicimos? Tomamos nuestra subvención CEP, de la subvención especial preferencial, y la destinamos a esto. Bueno, hay otros municipios que la destinan a otras cosas. Nosotros de manera responsable, como hemos sido muy responsables en la Corporación de Educación, hemos podido disponer de estos fondos. Pero a su vez, ¿qué es lo que yo creo? ¿Y cuál ha sido mi llamado al gobierno? Se lo dije al ministro del Interior la semana pasada, que el Ministerio de Educación se preocupe de garantizar un acceso universal a todas las familias que tienen estudiantes en su casa a Internet y a un equipo computacional que le permita estudiar. Eso debería ser un gran objetivo país. Y lo podemos hacer, y en el corto plazo. Eso no amerita décadas. Es un tema que lo podemos hacer así, porque tenemos proveedores de Internet en todo el país y además podemos perfectamente hacer una compra de computadores y terminar de proveerlos, y no solamente como lo hace la UNAEB a séptimo, octavo, sino que hacerlo a un nivel mucho más universal. Esos son desafíos enormes, porque la pandemia parece que llegó para quedar instalada un tiempo. Entonces no podemos seguir siempre en el gallito entre el Ministerio de Educación y los municipios, los colegios, y el colegio de profesores, etcétera, de si se vuelve o no se vuelve a lo presencial, y que ahí está la solución. Mientras tanto, tienes que educar lo mejor posible a los niños. Entonces entreguémosles las herramientas. Si la tecnología existe, la capacidad la tenemos como país. Entonces, esas son las cosas que yo creo que también el ministro Figueroa debiera poner acento. Yo tuve diferencias de opinión muy grandes con él durante la última semana, porque considero que él debiera poner acento en eso, en vez de estar insinuando la posibilidad de cortar la subvención. Si tú cortas la subvención a los colegios, lo que haces es que dejas a los niños sin educación, ni siquiera la educación a distancia, y eso sería perjudicial, y además es un derecho de los niños a esa subvención. No la reciben por acto de gracia del ministro de turno. Es una subvención establecida, legal, ¿ya? Entonces, si estamos evolucionando una sociedad de derechos, como es la que de alguna manera se está construyendo, tratando de construir, hemos tratado de empujar para allá, si hay uno que es básico en la educación. Entonces, creo que ahí hay un acento que debe cambiar el gobierno. Tenemos claro que en la fase 1 no se puede volver a clase, pero ¿en cuál sería usted partidario? ¿En la 2 o en la 3? Es que no le puedo decir con certeza, porque por ejemplo, mire, en la 2, ¿qué nos pasó a nosotros? Cuando estábamos en la 2, habíamos tenido reuniones con grupos de profesores, también habíamos tenido reuniones con grupos de apoderados, terminando el año pasado en fase 1.
para ver qué iba a pasar durante la salida de este año y retorno paulatino. Y después se prolongó esto, se complejizó, pasamos a fase 2 y me acuerdo que un apoderado de la Escuela Creación me localizó y me dijo, oiga, alcalde, ¿sabe qué? Mira, aunque estemos en fase 2, para mí es crucial que ustedes me puedan recibir a mi hijo en el colegio. O sea, yo no puedo seguir, me decía él, teniendo un niño con autismo, sin poder cumplir mis labores y de verdad, y también, ¿sabe qué? Le confieso algo, sí, no voy a revelar quién es porque uno protege la privacidad en esto. No, está bien. Pero la persona se sentía muy sobrepasada por las circunstancias, ¿me entiendes? Y es súper entendible. ¿Cómo no va a ser entendible, ¿no es cierto? En un espacio cerrado, una situación compleja. Entonces le brindamos apoyo. El colegio abrió las puertas para esos niños, ¿me entiendes? Llegó ese apoderado y otro apoderado más que dijeron, ¿saben qué más? Nosotros sí queremos. Entonces, cuando se produce estas situaciones especiales, uno tiene que tratar de brindarle también a la familia un espacio de contención, por una parte, y por otra, educación a los niños. Entonces, yo creo que esto no es así trazar una línea, ¿ya? En que finalmente a rajatabla tú digas es así o así. Creo que lo que hay que ir haciendo es avanzando en salir de la fase 1, tratar de avanzar de la 2 a la 3, y ir viendo también con los profesores, los asistentes de la educación, el colegio de profesores, los funcionarios, de qué manera les dotamos de toda la seguridad necesaria para que puedan estar haciendo clases. Una de las seguridades cruciales era la vacunación, y logramos también, me acuerdo, que se pusiera como prioridad a la gente que trabaja en los colegios. Entonces, ya teniendo esa área cubierta, lo que tal vez hay que pensar hoy día es lo que ya hemos ido implementando en algunos colegios, que ustedes incluso lo podrían ir a conocer, son las aulas donde están los niños muy separados, está todo demarcado, hay alcohol gel en la sala, en el baño, etcétera, etcétera. O sea, dispositivos de estos eléctricos para que los niños no toquen para secarse, tocando papel o toalla y cosas, sino que es eléctrico con aire. Con aire, sí. Todas esas cosas las hemos ido implementando como una manera de también ir creando las condiciones necesarias. Perfecto. Alcalde, estuvimos juntos, usted estuvo ahí en la inauguración del CRS. Se nos dijo que inmediatamente partía la nueva etapa del CRS, ¿no es verdad? Que no sé cuántas, 900 camas creo que era una cosa así. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué está detenido? ¿El presupuesto fue para otro lado? ¿Le han dicho algo al Ministerio de Salud? Mire, claro, el Ministerio de Salud licitó el diseño y la construcción de ambos hospitales. ¿Ya? Y efectivamente, el que se supone, y eso es lo que nos han indicado, que ya está avanzando y de hecho ya se le dio permiso como de edificación, etcétera, es el Hospital Puente Alto, ¿ya? El que está el que va a ir en el Izaguirre con el acceso sur, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con eso? Que ese proceso está súper avanzado y lo más probable es que en cualquier momento veamos que empiezan a construir. Porque no se detuvo. Si se detuvo, los meses, por ejemplo, los 5 meses de pandemia, se detuvo por pandemia. ¿Ya? Pero el proceso se detonó en su minuto, nos informó el Ministerio y también el del Sotero del Río. Porque entiendo, que se licitaba el diseño de estas cosas y la construcción. Ah, perfecto. ¿Y el puente? ¿El puente que va a unir Pirque con Ejército Libertador? Mire, ese puente, obviamente nosotros tenemos hoy día un problema de infraestructura en el puente San Ramón, acá por Conchitoro. No da abasto ciertos días y además también se produce un colapso grande en la entrada a Pirque. Entonces una manera de colaborar obviamente es también facilitar la posibilidad de que se construya este puente por Ejército Libertador, así como camino al principal después para arriba por Pirque, que conecte ahí. Y como municipio participamos de las reuniones técnicas del Ministerio de Obras Públicas para definir los estándares, etcétera, para poder hacer la conexión y eso fue aprobado en las distintas instancias y ellos pusieron como fecha probable ya ojalá, ¿no es cierto?, el echar a andar esto, 2026, 2025, 2026. O sea, estamos a algunos años más de que entre el proceso de licitación, adjudicación, construcción, también se empiece a ver ese movimiento, que va a servir mucho para tener una arteria paralela a Concha y Toro
que unan las dos comunas y de alguna manera también brinde conectividad y la gente no tenga que estar tan pegada en los tacos. Incluso es más, una de las cosas que nosotros planteamos, y le planteé particularmente yo en las reuniones, era la necesidad de que no solo se pensara en hacer el puente, sino que también en que por ahí, cuando llega el puente a la zona Puente Alto, ¿no es cierto? O sea, o mejor dicho, si de Puente Alto te vas a Pirque, hoy día, donde está la Rotonda Chica, es la intersección de Ejército Libertador con Camino Internacional. Que ese Camino Internacional, esa zona del Camino Internacional, se uniera con el acceso sur, como una manera también de evitar que se nos genere tanta concentración de vehículos, de Pirque, por ejemplo, que vienen a tomar la carretera en los peajes de Puente Alto, y que de alguna manera exista también un acceso por ahí, y con eso descomprimir la posibilidad del taco que se forma hoy día, que es terrible. Y también me interesa que se pueda reordenar el flujo de camiones, porque hoy día los camiones en el fondo están ingresando por los dos peajes y se cruzan con vehículos livianos. Entonces lo que yo planteo es que el flujo de esos camiones de alto tonelaje debiera diferenciarse para el ingreso y salida de la autopista de los vehículos livianos. O sea, tú vienes manejando tranquilo y de repente te aparece un camión gigante al lado cargado. Hay que tratar de diferenciar los flujos. Perfecto. Alcalde, usted está terminando un periodo de un poco más de 4 años, pero acuérdese que hubo que, por la pandemia, alargarlo un poquito. Con la manito del corazón, ¿qué no pudo hacer en esta gestión? Que usted lo logró, que usted hizo lo imposible, pero no se pudo hacer. Es que son muchas cosas al final del día. Si uno de verdad quiere... Pero ese que más le dolió. ¿Ah? El que más le dolió no hacerlo. el que más me dolió no lograr sacarlo completo. Por ejemplo, para mí es un sueño construir el Cerro La Ballena, un parque, y además el cerro Las Cabras en Bajo de México, que los dos se transforman en zonas comunitarias, en zonas, espacios lindos, dignos, ¿no es cierto? El otro lindo mira, incluso licitamos y estábamos a punto de adjudicar y nos cayó la pandemia y nos tiraron a cuarentena y no lo pudimos hacer, fue la construcción de otro balneario municipal, porque nosotros tenemos un balneario hoy día en Vizcacha, que es un balneario que usa toda la comuna, y se nos produce que el sector poniente de Puente Alto no tiene un balneario y en definitiva usan 5 días, 10 días de todo el verano, porque también todo el resto de la comuna se come el uso de la piscina. Entonces queremos poner una piscina en el sector poniente, ¿ya? Y esa, para que te hagas una idea, va al lado del gimnasio municipal que está en Avenida Juanita. ¿Ya? Y eso está en los planos, se licitó y no lo pudimos ejecutar por la pandemia, por ejemplo, ¿ya? Son cosas que... ¿Y usted cree que durante este periodo...? El cuartel de bomberos ahí arriba en la zona de Ciudad del Este, que también acuerdo con bomberos, y nosotros finalmente vamos a apoyarlos para que puedan tener el cuartel de bomberos, y hay una compañía distinta, porque hoy día la compañía que está en Barquito, abajo, en vía Don Ramón, cuando hay un incendio arriba tienen que salir de abajo y llegar hasta arriba, se demoran mucho en llegar. Entonces la idea es que toda la zona que está al oriente Camilo Enrique, ¿ya?, pueda tener una atención de bomberos que sea más rápida. Ojalá que de esta pandemia salgamos lo antes posible, pero no sabemos cuándo, ¿no es cierto? Y me imagino que usted tiene sueños para estos próximos 4 años que vienen, que son los últimos 4 años que usted puede estar como alcalde según la ley. ¿Usted cree que todo eso que me acaba de decir lo podamos lograr? Mira, yo espero que sí. De hecho, por ejemplo, en el Cerro La Ballena ya logré que el 30% del cerro, ese 30% finalmente el municipio se va a hacer de él a través de traspaso de los propietarios hacia el municipio, lo cual es muy bueno, porque significa que no vamos a tener que estar pagando por comprar terreno, ¿ya? Ojo que el Cerro La Ballena con la zona de Piandino son 88 hectáreas, es decir, ahí hay más terreno que todo el Parque O'Higgins junto. Sí. O sea, estamos hablando de un parque de envergadura maravillosa. Hicimos un prediseño con arquitectos de renombre, donde incorporamos zonas también para los pueblos originarios, también zonas para observar a la fauna del lugar, la flora, y potenciarlo, ¿entiendes? Entonces, de hecho, una de las cosas que hice como alcalde fue
que las empresas constructoras que estaban construyendo del otro lado, cuando yo asumí como alcalde, ya iban a borrar un canal que llega a la base del cerro. Y logramos que no lo borraran y que quedara el canal, porque nuestros derechos de agua lo vamos a llevar hasta ahí para con paneles solares subirlo para regar las especies que tengamos en el lugar. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esto es algo que vengo pensando hace años. Y lo vamos a sacar adelante. Por ejemplo, también hay 2 consultorios nuevos que vienen a Puente Alto. Uno que va en el sector oriente, que va a ayudar a la Villa Seca, y el otro que va en el terreno que está al lado de la copa de agua, en Sedal y Horizonte. Ahí va el otro que va a ayudar al San Jerónimo y al Alejandro del Río. Esos 2 ya han avanzado y lo más probable también es que estén construidos o estén en construcción en los próximos años. Qué bueno. Qué bueno. Alcalde, de todos los alcaldes que tenía Chile Vamos, usted fue uno de los pocos que quedó, porque perdieron muchas alcaldías. Y ganó con una mayoría bastante grande, más del 50%. Eso quiere decir que hay mucha gente, primero, que lo estima, que lo quiere, que confía en usted. ¿Qué le diría a toda esa gente que le entregó la tremenda votación que le entregaron? Bueno, la verdad es que me siento honrado, quiero agradecérselo mirándolos ahí a través de la pantalla. Siento que el esfuerzo que uno ha realizado vale la pena. Les agradezco que hayan podido diferenciar lo que uno ha hecho durante estos 20 años de trabajo social en el municipio de todos los ataques perversos que uno recibió durante este tiempo, porque se inventó cualquier cosa. Incluso una de las que más me dolió es como que hubiera recibido financiamiento de la familia Mate, de Leodoro Mate, para la campaña. Usted sabe que eso está en las redes sociales. Sí, sí. Y eso me parece súper injusto, porque yo tuve que pedir un crédito del Banco Estado para financiarme la campaña. O sea, al revés, yo no recibo aportes de ninguna empresa porque con eso me garantizo no deberle favores a nadie. Lo único que yo quiero es trabajar por la gente, por las personas que están del otro lado de la pantalla. Por ustedes quiero trabajar. Entonces, no le voy a deber ni un favor a nadie. Nunca aceptaría que me financiara ni él ni otra persona. O sea, yo solo financiamiento a través de la ley electoral. Y la ley electoral es, señor, vaya y pida el crédito, ¿ya? Y ahí pedí un crédito para financiar la campaña. Entonces, pero hubo burdas acusaciones, son verdaderas calumnias, pero le agradezco a la gente que no se haya dejado llevar por la gente mala leche, la gente que inventa tonteras en periodos de campaña y que hayan visto lo que hemos hecho. O sea, si tú miras Puente Alto hoy día, mira, cuando yo asumí como alcalde, había grandes desafíos y los hemos ido abordando uno tras otro. O sea, yo primero, en mi gestión, incorporamos las camionetas y las motos de seguridad, ¿ya? Obviamente que hace falta crecer, claro, con más recursos vamos a crecer más. Cambiamos la iluminación, que hoy día tú andas en la noche en la calle y te das cuenta que hay un cambio sideral en la calidad de la iluminación en la comuna. Compramos la copa de agua, sacamos adelante el pueblito de las Vizcachas, que es de verdad hoy día un patrimonio incluso cultural ya, y se va a transformar en patrimonio ecológico, no solo de Puente Alto, sino de todo Santiago, si lo vienen a conocer de distintas partes. Y además hemos generado un espacio de desarrollo para los emprendedores, ¿ya? Y creamos el centro de integración María Isabel para la gente con discapacidad, y así suma y sigue muchas cosas. La farmacia solidaria, que fue idea de otra persona, de otro alcalde, y yo lo que hice, dije, oye, esta idea claro que le sirve a mis vecinos, y me da lo mismo la ideología. Me junté al día siguiente, la copiamos, la sacamos adelante, y hoy día te puedo hasta decir que incluso es mejor de lo que está pasando en otras comunas, porque tenemos más de 40.000 inscritos. No hay otra comuna que tenga tantas personas que compran en la farmacia solidaria. Y incluso es más. ¿Cuál es la apuesta que estoy haciendo ahora? Poder instalar en el sector donde más compran ya productos de la farmacia, para que no tengan que venir hasta el centro de Puente Alto, instalarles allá una sucursal de la farmacia para que la gente pueda llegar a retirar sus productos allá, en vez de tener que estar viniendo aquí a la plaza y hacer fila en la plaza. Alcalde, todo lo que usted me nombró, a usted le fue un poquito más fácil que otro alcalde, porque usted siempre en sus 2 periodos tuvo un consejo que eran de su misma línea, digamos, ¿ya? Hoy día el consejo que va a tener es totalmente diferente, porque cambió. Totalmente diferente. ¿Usted cree que va a poder tener la misma armonía que ha tenido con el consejo saliente hoy día?
Yo desconozco si va a poder ser de esa manera, ojalá fuera de esa manera, porque cuando tú miras el resultado te das cuenta que esa armonía permite que haya progreso, que haya crecimiento, que las cosas lleguen a la gente, y desde ese punto de vista es más que nada un llamado a los concejales que se integran a ser parte de esta impronta, de este sello de trabajo que tenemos en pro de la gente. Si eso es lo que es, pues entonces ojalá que lo puedan visualizar y entiendan que aquí no hay enemigos, ¿ya? Finalmente somos parte de un equipo que es el municipio, la gente entiende que el municipio es una institución que les tiene que dar una cantidad de servicios y hacerlo de manera eficiente, usar bien los recursos municipales, y por eso hemos hecho un esfuerzo gigante, ¿ya? A pesar de que cuando tú miras las cifras te das cuenta que Puente Alto es la penúltima comuna en la región metropolitana en cuanto al monto que recibe para poder invertir por persona. Estamos en poco más de 140.000 pesos. ¿Ya? Hasta La Pintana tiene más recursos que nosotros por persona para invertir. ¿Cuánto tiene Las Condes, alcalde? Más de 1 millón de pesos. Oh. Entonces, el tema que se da es esta inequidad en la distribución de los recursos. Entonces, y se da ¿por qué? Porque los municipios funcionamos principalmente con recaudación de ingresos propios. Y además hay un fondo común municipal que busca equiparar la cancha, porque algunas comunas tienen mucho más ingresos propios que otras, Las Condes, Vitacura, etc. Y ese fondo común municipal no ha logrado todavía equiparar la cancha. Y es parte de los reclamos que yo mismo he hecho como alcalde muchos años, de que se distribuya distinto lo que se recauda a través de los municipios. Y ojalá que nos vaya bien a futuro, porque yo creo que se ha entendido la necesidad de que los gobiernos locales tomen un rol preponderante en la solución de los problemas de los vecinos, y no que nos tengan sin atribuciones y sin los recursos necesarios. Cuando tú, por ejemplo, hoy día ves el problema de la seguridad, que para mí es un tema que he pedido millones de veces, distribución equitativa de las dotaciones policiales, que haya una ley de control de armas efectiva y que no sea hoy día que es algo cosmético, que además de todo en los municipios se le entreguen recursos para que todos podamos tener equipos de seguridad, y no solamente las comunas que tienen más recursos, que nos den atribuciones para que nuestros guardias puedan tener por lo menos algo para defenderse de algún ataque en caso que intervengan en ayudar a algún vecino. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que son cruciales. Entonces, ojalá que en este proceso de cambio que está sufriendo el país, finalmente estas cosas que de verdad le llegan a la gente sean las que se aborden, ¿ya? La construcción de la equidad, de la justicia social. Yo creo mucho en, por ejemplo, que ojalá se solucione este problema de las pensiones, que los tienen a todos en vilo, de qué van a hacer con su 10% o qué van a hacer con el resto de la plata que tienen en la AFP. De verdad que las pensiones miserables que se reciben hoy día necesitan que el Estado participe de una manera más decidida, ¿ya? No puede ser que tú vivas tu vejez, en definitiva, bien o mal, según también cómo viviste tu edad más joven, ¿entiendes? Si es que tuviste nuevos recursos. Creo que el Estado tiene que tener una impronta mucho más decidida. En este periodo presidencial que le queda al presidente Sebastián Piñera, usted va a tener que... Van a haber dos personajes diferentes en términos locales. Uno va a ser el gobernador o la gobernadora, no sabemos quién va a ser, y lo otro va a ser el representante del presidente, que es el delegado presidencial. ¿No es cierto? ¿Qué espera usted de ello? ¿Que espera trabajar de la misma forma como lo ha hecho con la gobernadora? ¿O cree usted que va a ser diferente por el hecho de tener un gobernador y un delegado presidencial? Yo creo que es muy importante, y esto es parte de la educación cívica en nuestro país. O sea, todo aquel que quiera ocupar un espacio, un cargo público, tiene que entender que tiene que estar al servicio de la gente, y también estar al servicio de la gente implica trabajar en conjunto con otras autoridades, con otros servidores públicos, con fundaciones, con organizaciones sociales, que de alguna manera han tomado una preponderancia importante, ¿verdad? Entonces, lo que yo espero es que ojalá la figura de gobernador regional y de delegado presidencial no entren en una rivalidad que signifique conflictos con el territorio, y que aprendan a trabajar casi como siameses para que puedan estar presentes y puedan ayudarnos a solucionar los problemas de la gente. Porque sí creo que es un avance que elijamos a nuestros intendentes, por decirlo de alguna manera. Pero lo que no me gustó cuando se hizo la ley es que se faenó la figura del intendente y se le quitó las atribuciones y se dio una parte para el gobierno central y otra parte para el gobierno regional. Se debería haber establecido los intendentes, juguémosla porque sean elegidos por la gente, ¿entiendes? Con las atribuciones que corresponden. Claro.
Y creo que hacia allá va a ir evolucionando, ¿ya?, el debate, cuando se note y se vea claramente que a veces los gobernadores regionales no tienen tantas atribuciones como se esperaría. Alcalde, para terminar, y esta es la última pregunta, en 4 años más, senador, diputado, gobernador. Mire, es una pregunta que harta gente me ha hecho y de verdad... O presidenciable, ¿eh? Ojo, y yo lo he escuchado también por ahí. Gracias. Y de verdad que entiendo a las personas que cuando miran este mundo de los que estamos en el servicio público, que somos autoridades, etcétera, y ven tanta lucha de egos, de ambiciones a veces, no pueden entender que de verdad no sé lo que voy a hacer en 4 años más. Mi objetivo hoy día es cumplirle a la gente, lograr que el municipio tenga servicios para la comunidad, y yo, por ejemplo, estoy decidido, y se lo he dicho a los equipos, a establecer una suerte de norma ISO. La norma ISO lo que hace es establecer estándares de calidad, ¿ya?, para las respuestas al ciudadano, porque siento que ahí también tenemos mucho que hacer, porque quiero que si tú vienes a la Municipalidad de Puente Alto, se te responde igual de rápido que en otra municipalidad que tiene más recursos, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces, todo eso creo que son cosas que tenemos que ir abordando y con mucho trabajo territorial. Entonces, el futuro dirá qué es lo que se viene o no se viene. Me gusta mucho lo social, en las conversaciones privadas con la gente cercana a uno, con la familia. Lo que les he confesado un poco es que me gustaría mucho crear como una fundación, ¿ya?, y que a través de la fundación esa vocación social que tengo no se pierda, y también la experiencia que uno ha adquirido en el ámbito público no me quita el sueño pelear ningún cargo de nada, y además creo que hay que, con respeto, esperar lo que va a pasar en la constituyente. Yo, como presidente de los alcaldes, el poder que tuve como presidente de los municipios lo usé para generar un proceso participativo y devolverle el poder a la gente. Si usted se fija, la Asociación Chilena de Municipalidades, cuando yo la presidía, yo era el presidente, fue la primera institución en convocar una consulta ciudadana para que la ciudadanía dijera qué había que hacer después del estallido social con relación a la Constitución, etc. Y después se pronuncia el Congreso una semana después, llegando a un acuerdo nacional. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Siempre que he tenido poder, lo uso para la gente, ¿entiendes? ¿Ya? Eso es lo que yo creo que tiene que ser. Entonces, no me quita el sueño, que es lo que viene después, donde Diosito y también mis convicciones me pongan. Siempre defiendo las convicciones con honestidad, con transparencia, siempre trabajador. Yo siempre le digo al equipo, mira, hay que ser trabajador y honesto. Y con eso vas a lograr salir adelante y cumplir tus metas. Alcalde, muchísimas gracias por esta conversación. Le deseo la mejor de la suerte en estos próximos 4 años, que le vaya muy bien a usted y a todo su equipo, por supuesto, y TV Cordillera Online siempre va a estar dispuesto a conversar con usted, y yo sé que también usted con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y muchas gracias a los televidentes que siguieron toda la entrevista.